Respecto a Chagas agudo, hay varias formas clínicas, como pueden ver en su pantalla. Uno es que tenga un proceso infeccioso general, fiebre y compromiso del res, hepatoesplenomegalia. Esa es una forma. Otra forma es que sea inespecífica, que el paciente tenga un pequeño malestar y punto, nada más. Esa podría ser otra forma con la que se presenta la enfermedad de Chagas agudo. En un 10% se puede presentar un cuadro de miocarditis aguda, todavía sin dilatación. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta por un trastorno de conducción. Puede presentar un bloqueo de rama derecho, por ejemplo. O en los pacientes que son inmunosuprimidos, un cuadro de meningoencefalitis. De todas estas formas clínicas, pregunta de examen, ¿cuál es la más frecuente? La respuesta es la forma inespecífica. Esa es la forma más frecuente. Pregunta sobre cuadro clínico, ENAM 2006. Se trata de un niño que procede de la región suroccidental del Perú. Ya saben, esa es la región de zona endémica para la enfermedad de Chagas. Tami, Arequipa, Moquegua, Ica. ¿Y por qué acude a la consulta o busca ayuda médica? Porque tiene edema bipalpebral unilateral. Sería como el niño que está en la foto, con enopatía preauricular, hiperemia de la conjuntiva e inflamación del conducto lagrimal, se conoce como dacriocistitis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? El enunciado nos está diciendo que ¿qué signo es? Es el signo de la romaña. Un niño que viene con el signo de la romaña y que procede de la región suroriental, listo, el diagnóstico es enfermedad de Chagas agudo. Pero hagamos diagnóstico diferencial también. Hagamos diagnóstico diferencial. En cuanto a mordedura de araña, loxocelismo o latrodectismo. Para el loxocelismo, en principio no es muy común que haya mordeduras a nivel de párpados, de la cara, mordedura de araña. Luego, un dato clínico para sospechar en mordedura de araña es la presencia de equimosis, tanto para loxoceles como latrodectismo. Y además para el latrodectismo ya hay un compromiso, puede haber un compromiso ya multisistema técnico con afección de tipo neurológico. Y el loxocelismo hay una forma cutánea simple y una forma cutánea complicada cuando se complica ya con necrosis. En cuanto a enfermedad de Chagas crónico, ya hablamos ya de compromiso de dilatación, sea del esófago, del corazón o también del colon, y con los síntomas respectivos que vamos a ver después. Y para el escorpionismo es rarísimo 1% que pique el rostro. El escorpionismo en nuestro medio es raro que haya escorpiones de tipo estos venenosos. Lo que van a producir los escorpiones de tipo venenoso son los que tienen, como vamos a ver después, una franja longitudinal de color marrón o negro. La mayoría los encontramos, los llamados alacranes, son benignos. Lo que va a producir es una reacción alérgica. Entonces la respuesta es enfermedad de Chagas, alternativa C. Chagas crónico. Los pacientes pueden estar de 10 hasta 30 años, de lo más normal, asintomáticos. Inclusive pueden llegar de viejitos y irse ya del planeta y nunca se enteraron que tuvieron enfermedad de Chagas. Sin embargo, 10 a 30% sí pueden desarrollar lamentablemente Chagas crónico. ¿Cuáles son los órganos blancos? Como hemos mencionado, cardiomegalia, con más frecuencia se va a presentar en un 30%. También megacolon, megaesófago. Y ahí vamos a encontrar en estos órganos la presencia del amastigote. Chagas con cardiopatía se divide en dos grupos. Grupo A sin cardiomegalia, grupo B con cardiomegalia. Sobre todo el grupo A es de tipo agudo. Se manifiesta por arritmias y trastornos de conducción, bloqueo de rama derecha. El paciente puede venir, por ejemplo, con una taquicardia supraparoxística, supraventricular. Paciente que está procediendo de Arequipa, hay que sospechar que puede tratarse de un Chagas agudo. Y Chagas grupo B con cardiomegalia, ya hablamos de cronicidad, de un Chagas crónico, va a acudir sobre todo por insuficiencia cardíaca congestiva, disnea progresiva, disnea paroxística, octopnia. Aquí tenemos en esta diapositiva lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma de un paciente con Chagas del grupo A, que no tiene cardiomegalia. Hablamos de un Chagas agudo, bloqueo de rama derecho. ¿Cómo sabemos, cuándo sabemos que un paciente tiene bloqueo de rama derecho? En un electrocardiograma. Fijémonos en el QRS. Si el QRS es ancho, ¿qué quiere decir ancho? Que tenga 0,11 segundos o más de duración. Lo normal es que tenga una duración de 0,10 segundos.
0,11 es bloqueo incompleto, 0,12 más bloqueo completo. ¿Cómo saber qué es bloqueo de rama derecha? Vamos a buscar el componente M y el componente W. El componente M es una RSR' o una R mellada y el componente W es una S ancha y mellada. El componente M manda. Si el componente M está en B1 o B2 es bloqueo de rama derecha. Y su contraparte es en el lado izquierdo, B5 o B6, donde vamos a encontrar su contraparte que es la S ancha y mellada. Luego, en el Chagas crónico podemos encontrar bloqueos aurículo-ventriculares, alteración de la conducción aurículo-ventricular. También esto lo hemos revisado en cardiología. El primer grado simplemente es la prolongación del intervalo PR, más de 0,20 segundos. El segundo grado puede ser el MOVITZ 1 o MOVITZ 2. En el MOVITZ 1 encontramos el fenómeno de Wenckebach, como ustedes han revisado. ¿Qué es el fenómeno de Wenckebach? Están viendo en su pantalla. Es un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que deja de conducir una onda P y desaparece un QRS. En cambio, en el MOVITZ 2 no se requiere ese alargamiento progresivo, simplemente desaparece así bruscamente un QRS y la onda P deja de conducir. O podría ser intermitente, como la tira que estamos viendo, una onda P conduce y una onda P no conduce. Sería un bloqueo intermitente segundo grado 2-1. En esta serie encontramos que de Argentina, que los pacientes con electrocardiograma normal, con enfermedad de Chagas, predominaba ¿qué alteración? La alteración de bloqueo de rama derecho, un 13% más o menos. Luego ya los síntomas de displasia cardíaca cuando hay cardiomegalia, disnea progresiva, ortopnea, disnea paroxística, etcétera, etcétera. En cuanto a la clínica, ¿cuándo sospechar que un paciente que tiene Chagas puede tener megaesófago? El paciente se va a quejar de disfagia, y una disfagia de tipo neuromotora, es decir, que va a presentar tanto desde un inicio para líquidos como para sólidos. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí va a haber una dilatación progresiva del esófago, una disminución del peristaltismo, debido a que hay una destrucción de los plexos intramurales. Es lo que va a ocasionar el parásito a este nivel. Y el paciente va a quejarse de regurgitación que puede llevar inclusive a neumonía de tipo aspirativo en forma recurrente. En cuanto a megacolon, el paciente se va a quejar de estreñimiento, un estreñimiento que aparece meses antes pocos meses antes, porque no es lo mismo que un paciente tenga estreñimiento desde su juventud a que un paciente diga que tiene estreñimiento de hace 6 meses o hace 12 meses. Es como para sospechar que tenga organicidad. También este megacolon puede llevar a cuadros de obstrucción intestinal. Hay unas cuestiones que todavía están en controversia. El rol de la autoinmunidad es aceptado. Eso puede ser pregunta difícil de examen. La autoinmunidad como causa primaria es controversial. La persistencia del parásito para producir la enfermedad es condición necesaria. La evolución de la enfermedad y la persistencia es controversial. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad de Chagas? Puede ser por la detección del parásito. Hay varios métodos. La gota gruesa y frotis, como en el caso de malaria. También el microhematocrito es en base a tubos capilares donde se busca la presencia del parásito en lo que es el plasma. Luego la hemocultivo también y el seno diagnóstico. ¿Qué es el seno diagnóstico? Se ubican, se separan, se aíslan, estos triatomas infestan chirimachas pero estériles y se colocan en una cajita sobre la piel del paciente para que piquen. Y luego se va a analizar si es que aparecen los triatomas dentro de si aparece el epimastigote en el intestino, en las heces de estos bichos. Pero para eso hay que esperar varias semanas todavía, hay que tener bastante paciencia para que luego de haber picado a la persona siga su ciclo biológico y pueda eliminar los tripomastigotes metacíclicos. También se puede hacer el diagnóstico serológico, donde es una prueba de alto valor diagnóstico, la proteína C, en reacción de cadena de polimerasa. Hay varios métodos serológicos, el método de inmunofluorescencia indirecta, el método de ELISA. Un dato que es importante es que los anticuerpos van a ser detectados recién, cuando se trata de Chagas agudo, recién a partir de la tercera semana, tanto inmunoglobulina G como inmunoglobulina M.
¿Cuál es el anticuerpo que va a confirmar la forma congénita? Porque puede haber forma congénita, es la inmunoglobulina G. Esto puede ser pregunta de examen. Este cuadrito es muy importante porque nos va a permitir comparar el valor diagnóstico de cada uno de los exámenes de laboratorio. Vean que destaca y está de otro color la reacción en cadena polimerasa. Es la mejor prueba diagnóstica para la enfermedad de Chagas, tanto en la fase aguda, fase crónica, como en la fase del tipo congénito. Observemos solamente la fase aguda. ¿Cuáles son las mejores pruebas para la fase aguda? Tienen el hemocultivo, el seno diagnóstico, la reacción en cadena de polimerasa. ¿Cuál es la peor prueba? La que tiene menor rendimiento como valor diagnóstico es Protis. No sirve mucho para la fase aguda. Para la fase crónica, el diagnóstico es básicamente serológico. 4 cruces, básicamente serológico, y luego 2 cruces para PCR. En cambio, en el Chagas congénito, casi todos son importantes, casi todos tienen buen valor diagnóstico, pero supera a todos la reacción en cadena polimerasa. Y no se olviden que es la inmunoglobulina M la que va a dar el diagnóstico de Chagas congénito. Finalmente, en cuanto al tratamiento, ¿qué damos al paciente con enfermedad de Chagas? El medicamento conocido con el nombre de Benzimidazol, que viene en tabletitas de 100 miligramos, hay que dar una dosis de 5 miligramos por kilo, 2 veces al día. ¿Cuánto tiempo se va a administrar? Se va a administrar por 1 mes hasta 2 meses. Hay que hacer el control hematológico y hepático porque se pueden elevar las enzimas hepáticas y podría disminuir el número de neutrófilos. ¿Cuándo se considera que el paciente está curado? Si es que ya si hay una seroconversión y los anticuerpos se hacen negativos. En esta última diapositiva vemos a unos alumnos graduados que están emocionados, y así le va a pasar a ustedes, terminan el internado o empiezan el internado, luego terminan y a celebrar. Sí se puede. Examen de ENAM, examen de salud, examen de residentado, sí se puede. Y después a celebrar. Pero no hagan eso en el momento de la graduación. Hemos terminado el enfermedad de Chagas.